presentación aquí y yo abro la mía aquí como presentación y ya el doctor va cambiando. Sí, sí, pero la veo como la veo muy chiquita, entonces yo lo miro aquí como mi presentación. Pues bueno, pues, pues un placer. Pues la invitación que me hizo el doctor aquí, el doctor Montiel. Un placer también compartir con los doctores del Hospital Roosevelt, una gran escuela, de donde yo salí también. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre cefaleas crónicas. Vamos a tratar de tomar las cefaleas crónicas, ya que el tema de cefaleas es muy extenso. Vamos a tratar de ir tomando los puntos importantes, hablar sobre algo que es muy frecuente en las consultas pediátricas, emergencias, y que todos en la vida, pues vamos a tratar alguna cefalea. Bueno, la cefalea es un dolor o un malestar referido de la cabeza que se origina tanto en las estructuras craneales como las que se irradian de ella. La prevalencia se encuentra entre el 42 al 60% y presentando, esto va en aumento de acuerdo con la edad. La diapositiva 3, por favor, Doc, se me olvidó. La 3. Sí, sí, esta. Sí, sí, perdón. Entonces, la prevalencia va en aumento en cuanto al sexo en femeninos y masculinos. Previo de los 12 años, la prevalencia es similar, pero arriba de los 12 años, la prevalencia va aumentando, sobre todo en sexo femenino, en las adolescentes y en las mujeres jóvenes adultas. La próxima. Los episodios están desencadenados por procesos benignos, la mayoría de las cefaleas, pero sobre todo hay que tener importancia sobre los signos de alarma que pueden producir cefaleas potencialmente graves. Estos signos de alarma los vamos a ir viendo más adelante, pero sobre todo lo importante es identificar los signos de alarma. La quinta diapositiva. Entonces, en la quinta diapositiva miramos una clasificación de las cefaleas. En la clasificación de la Sociedad Internacional de Cefaleas, que la última fue en el 2018, donde define los criterios diagnósticos y los diferentes tipos de cefaleas, que la pueden conseguir ustedes en internet, están muy bien clasificadas: cefaleas agudas, agudas recurrentes, crónicas progresivas, crónicas no progresivas. La clasificación está muy, muy bonita en esta página. Y también, también hay estos papers donde pueden identificar y hablan muy bien de la clasificación de las cefaleas. La sexta diapositiva nos habla de la etiología y la clasificación. Se puede clasificar en las primarias, que son intrínsecas o del sistema nervioso central, y son, entre estas, las más frecuentes son las migrañas y las cefaleas tensionales. Y las secundarias son las que son cefaleas, es un síntoma de un proceso subyacente o de algo, por ejemplo, un traumatismo craneal, un proceso ocupativo, un SAOS o algo que esté generando el proceso de cefalea. En la séptima diapositiva miramos el patrón temporal de las cefaleas, que es muy frecuente clasificarlas en agudas, cuando es un evento o un episodio, agudas recidivantes, cuando son varios eventos, y crónicas no progresivas, que son varios meses de episodios con cefalea, y las crónicas progresivas que son varios meses, pero aparte de esto va cambiando en intensidad y en frecuencia. Y estas son las que nos tienen que dar los signos de alarma y determinar si hay que estudiarlas más a profundidad, si hay algo, procesos infecciosos, ocupativos o otras patologías asociadas que puedan producirnos que la cefalea sea progresiva. En la octava diapositiva ya miramos la cefalea aguda, que es un dolor aislado, la cefalea aguda recurrente, episodios agudos de dolor. Entre estos pueden haber migrañas, cefaleas tensionales, cefaleas del trigémino, cefaleas crónicas no progresivas que se presentan a diario, que cambia con la frecuencia, la intensidad es leve a moderada. Entre estas pueden haber cefaleas tensionales crónicas por abusos de analgésicos y las cefaleas crónicas progresivas,
que van aumentando en su frecuencia y en su intensidad, y esto es lo que nos tienen que determinar para ver si son los signos de alarma que nos pueden dar para determinar, hacer estudios de imagen, estudios de punción lumbar, dependiendo qué es lo que estamos sospechando, ya que pueden haber procesos ocupativos, hidrocefalias o funciones valvulares. Y hay otra clasificación también, que es la cefalea mixta, que puede tener un poco de todos estos, pero sobre todo la aguda recurrente y la crónica progresiva. En la diapositiva 9 observamos la cefalea crónica primaria no progresiva. Esta se define como un paciente que sufre un mínimo de 15 días al mes durante al menos 3 meses, para que podamos decir que es una crónica primaria, pero que no tiene que tener ausencia de patología orgánica. Las cefaleas comunes de este tipo son las cefaleas tensión crónica y la migraña crónica. La cefalea crónica en racimos, que es muy poco habitual o muy poco frecuente en la edad pediátrica, y la cefalea por abuso de analgésicos. Esta es la que se da sobre todo en adolescentes, sobre todo de 12, 14 años, por el abuso de AINES o el abuso de tratamientos para cefaleas. La siguiente diapositiva están los signos de alarma que nos pueden producir una cefalea crónica progresiva, que podrían ser cambios en el patrón de una cefalea crónica, que sean diferentes a los que él ha manifestado, el dolor persistente localizado en un mismo lugar, que sea muy localizado, muy focalizado, o el dolor que condiciona despertares nocturnos, dolor de presentación matutino, aquellos niños que dicen que solo al despertar ya tienen cefalea, mareos, y que todas las mañanas o 3, 4 mañanas durante la semana presentan dolores matutinos previo antes de ir al cole. También están dolores asociados como focalidad o déficit neurológico. Estos son los signos de alarma que nos podrían dar de que es una cefalea crónica progresiva, o si aparecieran estas cefaleas, aunque no fuera una cefalea crónica, por ejemplo, si un niño dijera, bueno, el dolor me despierta durante las noches, esto es un signo de alarma que podríamos tener que hacer un estudio de imagen. La cefalea crónica de tipo tensional afecta aproximadamente al 30% de la población infantil y su edad media aparece a la edad de los 7 años. La prevalencia es mayor en chicas, y la cefalea es bilateral en pediatría. Esto es muy importante porque sobre todo a veces en edad adulta la cefalea puede ser unilateral, pero en pediatría se ha visto que es bilateral. Y la cefalea crónica no es pulsátil, de intensidad leve a moderada. Y la patogenia de esta se puede dar por muchas causas: una susceptibilidad al dolor, por el estrés emocional o activación de nociceptivas del sistema nervioso central, como por regulación del óxido nítrico o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es un marcador del dolor tanto a nivel central como periférico. También el glutamato, serotonina y beta-endorfinas. Aquí dejamos los criterios diagnósticos de cefalea tensional, que tienen que cumplir al menos 10 episodios que cumplan los criterios que están clasificados aquí en B y D. Cefalea que dura de 30 minutos a 7 días. Pueden presentar ser bilaterales, sensaciones opresivas, intensidad de dolor leve a moderada, no agravan durante el ejercicio, pueden o no aparecer náuseas o vómitos, fotofobia o sonofobia. La siguiente es migraña crónica, el otro tipo de cefaleas crónicas. Se estima que la prevalencia está entre 1 al 3% y aumenta con la edad, sobre todo en la adolescencia y en la edad adulta, jóvenes adultos, que puede producirse más, sobre todo en el sexo femenino. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay que ver sobre el impacto, sobre la calidad de vida, lo que la migraña puede producir en la calidad de vida de los pacientes, ya que puede producir pérdidas de ir al cole, mal rendimiento, somnolencias, mal humor, mal estado general. Es importante por eso determinar la frecuencia y la intensidad de la cefalea. Entonces, la clasificación de las migrañas son bastantes. Bueno, ahí donde esas páginas que les dije, pueden verlas. Hay migrañas sin aura, migrañas con aura típica, aura típica con cefalea, aura típica sin cefaleas,
migrañas del tronco encefálico, hemipléjica, migrañas hemipléjica familiar de tipo 1, 2, 3 y migraña hemipléjica familiar, migraña hemipléjica familiar esporádica. Esta diapositiva se mira un poco cargada, pero la vamos a resumir. La patogenia en realidad es una etiología multifactorial y poligénica. En sí, diagnosticados genes específicos que deben, o las cefaleas crónicas o un tipo de migraña, no están muy bien clasificados. Hay unos genes que hablan sobre migrañas hemipléjicas, que podrían ser canales de sodio y canales de calcio, pero también se ha visto que también no teniendo estas mutaciones pueden producir estas migrañas hemipléjicas. Puede producir un aumento del flujo sanguíneo a nivel de la corteza, y esto puede producirnos una patogenia. Y la depresión cortical se dice que puede generar las auras migrañosas. También pueden estar producidos por una onda de despolarización neuronal y de la glía que afecta al nervio trigémino y también, sobre todo, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que como habíamos dicho, es una señalización del dolor, tanto en el sistema nervioso periférico como central, y también está involucrada la serotonina, que se ha observado que una disminución de la función serotoninérgica puede producir la vasodilatación, pero el mecanismo exacto no está identificado, pero se cree que las cefaleas están producidas por etiología multifactorial. Los criterios diagnósticos, la migraña es una cefalea moderada o severa, que en adultos es más unilateral, pero en niños puede ser bilateral. Puede tener síntomas prodrómicos, fotofobia, sonofobia, cambios de humor, avidez a determinados alimentos, astenia, dolor, rigidez. También existen los dos tipos de migraña, que puede ser sin aura y con aura. El aura es un conjunto de síntomas que puede durar 1 hora. El aura más frecuente son los de tipo visuales en el 90%, como centellos. Y el aura es importante, que puede ser un episodio o combinaciones de síntomas. Y los síntomas motores prolongados pueden durar hasta 72 horas. Dejo aquí los criterios diagnósticos de migraña sin aura y los criterios diagnósticos de migraña con aura, y sobre todo este cuadro que es muy importante en la edad pediátrica, que la migraña sin aura puede ser bilateral, y mientras que la migraña en adultos es más unilateral. La siguiente diapositiva. Algunas situaciones clínicas relacionadas con la migraña. Estatus migrañoso y la migraña menstrual. El estatus migrañoso es una migraña que puede durar mayor a 72 horas, a pesar de tener tratamientos como antimiméticos y AINES, y no mejora. Entonces, con el tiempo y el de más de 72 horas se podría considerar un estatus migrañoso. Y la migraña menstrual es aquello que les da a las chicas previo 1 o 2 días antes de la menstruación o durante la menstruación, y el tratamiento de esto serían AINES 1 o 2 días antes de la menstruación y durante la menstruación. La siguiente diapositiva. Cefaleas por abusos de medicamentos. ¿Vamos bien, Doc? ¿Me escuchan? ¿Cefalea por abuso de medicamentos? Bueno. La cefalea por abuso de medicamentos es algo que se consulta mucho, más sobre todo cuando las personas se automedican, pero tiene que tener ciertos criterios. Tiene que presentarse más de 15 días al mes en asociación con un medicamento, ya sea de 10 a 15 días consumiéndolo, y en los últimos 3 meses. Y a veces puede remitir con quitar los AINES o la medicación para el dolor, pero a veces no puede remitir. Sobre todo está dado por AINES, triptanes, codeínas, opiáceos, y sobre todo las medidas que se tratan de tomar son medidas no farmacológicas. La siguiente diapositiva. El diagnóstico sobre todo para diagnosticar las cefaleas crónicas, el 90% nos da una historia clínica adecuada.
Y es importante investigar también a adolescentes, consumo de alcohol, drogas, estados de ánimo, funcionamiento escolar, si hay bullying, social y familiar, ya que muchos pacientes también consultan a urgencias porque con dolores de con cefaleas que empiezan los domingos en la noche, porque no quieren ir los lunes al cole, o que solo da durante, previo a irse a dormir, y muchas veces lo que está influenciado es el bullying, un maltrato. Hay que investigar esto y sobre todo el sueño, que las cefaleas matutinas hay que investigar. Si duerme bien, si ronca, si hay obesidad que esté asociada a un síndrome de apnea, hipopnea. Y los antecedentes familiares de la migraña suelen ser positivos hasta en un 80%. Es importante preguntar sobre si en la familia hay antecedentes de migraña o antecedentes neurológicos o epilepsias. Epilepsias frontales también, porque es importante, como es un diagnóstico diferencial, sobre todo aquellas cefaleas que están durante la noche. Las características del dolor que hay que preguntar es edad del inicio, sobre todo menores de 5 años, puede haber un riesgo de lesiones del sistema nervioso central, la frecuencia y la periodicidad, la forma de presentación, el horario, sobre todo si es matutino, pensar en un SAOS, si es vespertino, cefaleas tensionales, la duración, si tiene auras o no tiene auras, y la intensidad, si es pulsátil o no pulsátil. Localización y la irradiación, ya que una cefalea muy localizada podría indicarnos a ver si no hacer otro estudio. Factores desencadenantes o agravantes y factores atenuantes. Preguntar si también durante las vacaciones disminuyen las migrañas, si al dormir, en la oscuridad o con el sueño o en el silencio pueden disminuir. Este es un calendario de cefaleas que es importante dárselo a las familias. Sobre todo, aquí indica las características y las cualidades de la cefalea. Se puede dar previo 15 días antes de un neurólogo o realizarlo durante un mes para determinar cuánto tiempo, cuántos días y la duración y cómo es el episodio del dolor. También está este calendario que se utiliza aquí en el Hospital de San Juan. Y las escalas de valoración del dolor es muy importante, sobre todo verlos en niños menores de 3 años. Sabemos que si un niño de menores de 3 años hay que ponerle mucho ojo. Hay que ver las caras, la pierna, la actitud, llantos y la capacidad del consuelo, ¿vale? Porque la puntuación 0 no hay dolor, de 1 a 2 es leve, de 3 a 5 es moderado, de 6 a 8 intenso. Y las escalas subjetivas, porque estas son las que nos dicen los pacientes, los niños que nos pueden decir 0 de no hay dolor y 10 es un dolor muy intenso. Y la escala verbal que nos pueden indicar niños mayores de 7 años. 0 también no dolor y 10 dolor insoportable. También hay que descartar otras causas no neurológicas. Perdón, vamos en la diapositiva 26, Doc. Perdón, yo creo que no le iba diciendo. Sí, sí. Yo no, bueno, si quieres regresemos a la 24 y 25. Ahí no, sí, la 24 son las escalas de valoración del dolor, que es muy importante lo que decía, ver las caras, las piernas, la actividad, el llanto, la capacidad de consuelo, sobre todo en niños menores de 3 años. Y nos da una puntuación donde el 0 no hay dolor, 1 a 2 es leve, de 3 a 5 es moderado y de 6 a 8 es intenso. La siguiente diapositiva es escalas subjetivas del dolor, que también estas son dichas por los niños de 0, donde no hay dolor, 10 es un dolor insoportable. Y las mayores de 7 años, donde la escala es verbal, podrían ellos decirnos 0 dolor y 10 es dolor insoportable. La siguiente diapositiva es descartar otra causa no neurológica de cefaleas, entre ellas patologías de las vías respiratorias, congestión nasal, sobre todo en niños pequeños, mala respiración, hipertrofia de cornetes, que roncan, disfunción temporomandibular, síndrome de apnea, hipopnea del sueño, por ejemplo, en pacientes obesos que pueden hacer hipopneas y trastornos de la visión,
Trastornos de déficit de atención e hiperactividad, como el TDAH, ya que estos niños en un 30% tienen afectación y trastornos del sueño, y que esto podría relacionarse con cefaleas durante el día, y otros síntomas a descartar. La siguiente diapositiva, signos y síntomas de alarma entre una cefalea. Eso es lo que habíamos dicho. Si el inicio es agudo o hiperagudo, intenso y explosivo, si hay confusión o alteración de la conciencia, examen neurológico alterado, pérdida de habilidades ya adquiridas, falta de antecedentes familiares en migraña, cefaleas relacionadas con el sueño o el decúbito, ya que cuando las cefaleas son muy matutinas, también se podrían sospechar en procesos ocupativos. Empeoramiento en valsalvas, que también nos podría indicar procesos ocupativos, y cefaleas posicionales. La siguiente diapositiva son pruebas complementarias. En realidad, cuando un paciente consulta por cefalea, si no tiene signos de alarma, no nos llama la atención, no hay que hacerle estudios ni pruebas complementarias. Pero si sospechamos de un proceso de infección del sistema nervioso central, una meningitis, podríamos hacer una analítica, podríamos hacer la punción lumbar y neuroimagen si sospechamos si hay signos o síntomas de alarma, procesos ocupativos o hipertensión intracraniana. También está otros estudios neurofisiológicos como la polisomnografía nocturna, cuando sospechamos trastornos de hipopnea y apneas, ronquidos, si el paciente ronca y es obeso, hipersomnia diurna, y un electroencefalograma si sospechamos que pueden haber crisis epilépticas o encefalitis, sobre todo cuando los pacientes dicen, bueno, es que duerme mal, tiene muchos despertares muy bruscos, se da a una misma hora, casi se repite con la misma frecuencia, casi todos los días. Podrían sospecharse que las epilepsias nocturnas más frecuentes es la epilepsia del lóbulo frontal. La siguiente diapositiva es el tratamiento. El tratamiento está dividido en medidas generales, tratamiento agudo y tratamiento preventivo. La siguiente diapositiva son medidas generales. Entre estas, si se usaran medidas generales, se resolvería un alto porcentaje de las cefaleas que consultan a urgencias. Sobre todo, una dieta equilibrada, respetar las horas de sueño, porque los adolescentes, sobre todo, se duermen muy tarde y esto produce retrasos de fase en el sueño y al final, durante la mañana, duermen muy pocas horas, se levantan cansados, mal rendimiento escolar, pueden presentar cefaleas tensionales, pueden disminuir su funcionalidad durante el día, limitar también en adolescentes consumo de alcohol, cafeína, y que se hidraten bien y sobre todo el uso de pantallas, que también esto se podría resumir en una adecuada higiene del sueño, podríamos beneficiar en disminuir las cefaleas. La siguiente diapositiva. El tratamiento está dividido en el primer nivel, es ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, metamizol, ketorolaco. Aquí dejo las dosis, pero sobre todo el naproxeno, que las dosis diarias máximas son 1000 miligramos, está recomendado 50 kilos, se tiene que dar de 500 a 550 miligramos por dosis, y en menores de 5 años, 250 miligramos por dosis en presentación de vía oral. Y el ketorolaco en menores de 16 años, dosis única, y en mayores de 16 años se puede repetir. Sobre todo, esa es la primera línea de tratamiento para las cefaleas: ibuprofeno, paracetamol, metamizol, naproxeno. La siguiente diapositiva sería el nivel 2, son la utilización de triptanes. Los triptanes disminuyen la vasodilatación y son agonistas de la serotonina. Es importante saber que los triptanes no deben utilizarse más de 9 días al mes porque son una de las principales causas de las cefaleas por consumos de medicación. Entre los triptanes, en el cuadrito de abajo, dejo la escala de niños mayores de 12 años y niños de 6 a 11 años. Los de 6 a 11 años está indicado el rizatriptán vía oral y el sumatriptán intranasal, 5 miligramos. El amlotriptán y el sumatriptán no están autorizados para niños menores de 11 años.
Y niños mayores de 12 años está indicado el rizatriptán vía oral, amlotriptán vía oral, sumatriptán intranasal y sumatriptán intranasal o vía oral. Las dosis las dejo acá. Es importante no dejar opiáceos o barbitúricos o benzodiazepinas para el tratamiento de cefaleas que no se ha visto que haya mejoría y pueden crear una dependencia. La siguiente diapositiva. Los tratamientos sintomáticos, claro, a veces hay niños que como tienen náuseas, vómitos, no han tolerado vía oral, sobre todo los pequeños, no quieren comer, pueden estar un poquito deshidratados, se puede pautar ondansetron, sueros fisiológicos a dosis basales, sobre todo si hay migrañas muy intensas o estatus migrañoso. También, si puede haber vértigo, sulpidide se puede pautar de 5 a 10 miligramos kilogramo día cada 8 horas. La siguiente diapositiva habla sobre el tratamiento de estatus migrañoso. El estatus migrañoso, ya como habíamos dicho, es cefaleas de 72 horas y más que no han respondido a la primera línea o a una segunda línea de medicación. Entre estos está una adecuada hidratación con fluidos y ondansetron por las náuseas o posibles vómitos y dexametasona. La dosis de dexametasona es de 0.3 a 0.6 miligramos kilogramo día intravenoso. Esto lo podemos utilizar durante 2 a 3 días y para el estatus migrañoso. La siguiente diapositiva. Algo que se está utilizando más frecuente recientemente es la utilización de toxina botulínica. En adultos ya se utilizaba desde hace mucho tiempo la toxina botulínica, pero aquí en España ya se utilizan 155 unidades de toxina botulínica repartidos en 31 puntos. En las imágenes coloco los puntos donde se colocan a nivel frontal, temporal, occipital y cervical. Estas unidades de toxina botulínica se colocan cada 3 meses intramuscular en el área de donde está señalizado. Y esto ayuda a la inhibición de la neurotransmisión del dolor. Sobre todo se utiliza para las migrañas crónicas, que no han mejorado a 2 medicaciones preventivas. La siguiente diapositiva. Tratamiento profiláctico de la cefalea. Esto es aquellos pacientes que no mejoran, que pierden muchas clases, que 3 o 4 veces a la semana por semana interrumpen sus actividades diarias o interrumpen sus clases o no, o están muy angustiados, se podría utilizar un tratamiento preventivo, sobre todo la flunaricina, que menores de 40 kilos de 2.5 a 5 miligramos al día y en niños mayores de 40 kilos de 5 a 10 miligramos día. También la amitriptilina, que puede utilizarse de 0.25 miligramos kilogramo día y hacer los aumentos progresivos cada 2 semanas hasta de 0.25 miligramos kilogramo día. Dosis máxima en estos niños sería 50 miligramos día, pero no pautamos la dosis máxima, sino que hasta donde se tolere y haga su efecto lo que queremos. Otro tratamiento que se podría utilizar es el propanolol, que tampoco no es que sea muy utilizado. Anticonvulsivantes como el ácido valproico y sus dosis, topiramato, sonizamida, que también es un anticonvulsivante para crisis generalizadas, gabapentina, que son preventivos. Estos los pacientes lo tendrían que tomar diario, con el fin de que lo tienen que tolerar de 3 a 6 meses y retirarse y ver la respuesta. La siguiente diapositiva, pues agradecerles y pedirles una disculpa que no se pudo presentar como quería, pero bueno, si hay dudas, alguna pregunta, algo, pues dígame, Doc. El uso de anticuerpos monoclonales se ha utilizado en adultos, Doc.
pero en niños no se ha probado ni está autorizado. Hasta ahorita en niños lo que está utilizando es la toxina, pero anticuerpos monoclonales solo en adultos. Mire, en las cefaleas, en la unidad de cefaleas, por las cefaleas que está presente por COVID, el COVID había dado muchas cefaleas y una tos persistente. Sinceramente, lo que se ha utilizado es la flunaricina, doc, y tratamientos así, y no se ha llegado a toxina con las cefaleas de post-COVID. Cuesta, es que la cefalea por analgésicos, como dice, puede ser que retirando el analgésico, incluso los pacientes puedan presentar más cefalea. Entonces, el retiro de los analgésicos de estos pacientes muchas veces se hace pautado y despacio, tratando de quitar, porque también muchas veces de estos tipos de pacientes también van asociados con problemas, o sea, ya algo somatizan a veces la cefalea también. Entonces ellos piensan que tomando esto o necesitando más medicación van a resolver la cefalea. Entonces lo que hacemos con estos pacientes es retirar paulatinamente, poco a poco, e intentar introducir a la vez medidas no farmacológicas como deportes, natación, relajarse, incluso, bueno, hay pacientes que necesitan ir con un psicólogo y esto, pero paulatinamente quitarlo. Sí. Sí, fíjese, doctor, que incluso estamos nosotros bueno, en la unidad de cefalea, pero en la unidad de sueño, lo primordial, el primer paso y lo que más efectividad a veces tiene en estos pacientes que tienen trastornos del sueño asociados a cefaleas o mal dormir y que durante el día refieren mal rendimiento de cefalea es higiene del sueño y mejorar hábitos de conducta. Claro, esto se podría decir muy sencillo, bueno, que los niños se duerman temprano, 10 de la noche, que estén dormidos, pero no, o sea, la mayoría y la tendencia que hay ahora es las pantallas. El teléfono, las tablets, los videojuegos, se duermen muy tarde y claro, un adolescente puede ser que necesite 9, 10 horas de sueño, hidratarse adecuadamente, que tampoco lo hacen, mejorar el estilo y la calidad de vida, consumen mucho alcohol, cigarros, bueno, aquí ya de 14, 15 años ya están consumiendo mucho alcohol, cigarros y todo esto, entonces, si mejoráramos esta calidad de vida, al mejorar ellos un poco el patrón de conducta y los cambios, se mira muchísimo la efectividad, porque también hay, sobre todo, se mira más en chicas, esta cefalea por medicación. Pero por eso es importante y de vital importancia tomar las medidas, o sea, lo que podemos hacer más fácil antes de implementar medicamentos de primera, segundo nivel o flunaricina, claro, todo esto es primero decirle al paciente que es una colaboración, que él tiene que cambiar hábitos de vida, patrones de conducta, higiene del sueño, y por eso se le pauta también el calendario de cefaleas. Importante también es pautar el calendario de sueño, que a veces pueden hacerlo, a qué hora se duerme, si tiene despertares, hasta qué hora, y ver los patrones de conducta, tanto con el calendario de sueño como con el calendario de cefaleas.
Bueno, bueno. Bueno, pero si tienen alguna, si alguna pregunta o algo, pues aquí estamos a la... Sí, está bien, Doc. Ahí hacemos una plática de diseño. Bueno, hasta luego. Un placer.